Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Asensio León, estudiante de la UNIT, actualmente cursando el quinto cuatrimestre de la carrera de Derecho. En esta ocasión estamos viendo la materia de Derecho Financiero y en este podcast hablaremos del presupuesto de egresos. Bueno, la elaboración del presupuesto de egresos supone la existencia de un marco jurídico especializado que tiene su fundamento en la Constitución y cuenta además con una serie de disposiciones especiales para poder establecer mecanismos de control. Los fundamentos constitucionales del presupuesto. El fundamento constitucional lo encontramos en la fracción cuarta del artículo 74, que dispone que no deba existir discrepancia entre las partidas autorizadas y los gastos efectuados. Esto al momento de revisar la cuenta pública. De ahí se desprende un amplio marco jurídico integrado por varias disposiciones tales como Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, Ley de Fiscalización Superior de la Federación y otras leyes relacionadas como Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Planeación, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del sector público, Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras. Es importante tener presente que todas esas normas forman parte del derecho financiero y que tienen como fin último hacer que la actividad financiera del Estado sea eficiente y cubra cabalmente con el gasto público. El presupuesto de egresos es un documento en el que el Estado determina el monto y el destino que le dará a los recursos recaudados ese año. Lo importante de este presupuesto es que la administración de los recursos sea la más adecuada para conseguir cubrir el gasto público. En resumen, es el resultado de la planeación estratégica estatal en la que se conocen los gastos que llevará a cabo la administración pública anualmente. Algunas de sus características son: es una autorización para que el Ejecutivo realice inversiones de fondos públicos. Se convierte en la base para que el Ejecutivo rinda cuentas al Poder Legislativo. Es el documento clave para sentar responsabilidades cuando alguna autoridad llega a disponer de manera inadecuada de recursos públicos. Determina los límites de las cantidades a aplicar a cierto destino. Para elaborar el presupuesto de egresos es necesario desarrollar algunos estudios previos. Esto sirve para que el Estado determine sus prioridades de gastos. Entonces debe cumplir con los siguientes pasos. El 15 de marzo, la Secretaría de Hacienda expedirá los lineamientos para elaborar los programas que podrían incluirse en el presupuesto, mismos que deberá seguir cada dependencia a través de la unidad encargada de programar. El 15 de junio, la misma Secretaría apuntará las políticas a seguir en los anteproyectos previos al presupuesto. El 20 de julio, las dependencias deben mandar a la Secretaría sus anteproyectos para discutirlos y ajustarlos. El 20 de octubre, los proyectos definitivos se mandan a la Secretaría. El 15 de noviembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público comparecerá ante la Cámara de Diputados para presentar la iniciativa del presupuesto de egresos conforme al artículo 74 constitucional en su fracción 4. La iniciativa se discute y en su caso puede ser aprobada por la Cámara de Diputados siguiendo el mismo procedimiento legislativo que se aplicaría a cualquier otra ley. El presupuesto se promulga y publica por parte del Ejecutivo. Ahora las entidades ya pueden ejercitar el presupuesto que les corresponde. Los principios sustanciales son: número 1. El equilibrio presupuestario.
también llamado principio de exactitud, y se refiere al hecho de que los gastos sean calculados mediante estudios socioeconómicos que ayuden a establecer cifras reales de lo que debe intervenirse en la etapa de una actividad determinada. Número 2. Anualidad, que emana de que la fracción 4 del artículo 71 constitucional indica que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos de la Federación, mientras que los principios formales son de unidad. Es el hecho de que solamente debe haber un presupuesto y no varios. Esto da más orden a las finanzas públicas y exactitud a la administración de recursos. De universalidad, esta quiere decir que todos los gastos deben ser autorizados en el documento presupuestal, lo cual está previsto en el artículo 126 constitucional. No afectación de recursos. A esto se refiere al hecho de que algunos recursos no se apliquen a determinado rubro, siempre y cuando se trate de un rubro especial. Por ello, todos los recursos entrarán a un fondo común de especialidad o de separación de gastos. Este principio se establece que las autoridades de presupuesto no se dan a partidas globales, sino a rubros detallados. Así se pueden controlar efectivamente los gastos del Estado. Cuando el Estado pone a andar su maquinaria para determinar la manera en que cubrirá el gasto público, muchas cosas ocurren, desde los estudios previos para determinar las necesidades más apremiantes, las acaloradas discusiones entre expertos, los proyectos de cada dependencia y todo eso que concluye con la elaboración de un presupuesto de egresos. Se trata sin duda de un documento fundamental para el buen funcionamiento del Estado, pues ya que concreta la administración de sus recursos invirtiendo en los temas torales para la cobertura del gasto público en beneficio de su colectividad. No obstante, el presupuesto no es el paso más importante ni el único en la actividad presupuestaria del Estado, ya que de su ejercicio el ciclo se cierra con los sistemas de control encargados de asegurarse de que el presupuesto sea cumplido tal y como se previó de origen. El presupuesto de egresos estaría incompleto si no existiera un método de control presupuestal. Nuestro sistema prevé un control administrativo y un legislativo. El primero es un sistema que se impone dentro de las entidades de la administración pública, pero también puede ser externo a través de una Contraloría. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de diciembre de 1982, al adicionar el artículo 32 bis, creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la cual constituye una entidad globalizada de control que exige y apoya las obligaciones y responsabilidades de control que se atribuyen a todas las demás dependencias de la. En consecuencia, el sistema mexicano de control del presupuesto combina el tipo administrativo interno con el tipo parlamentario. La figura de la revisión de la llamada cuenta pública permite conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si el apego a los criterios del presupuesto y si finalmente cumplió los objetivos de los programas de gobierno. El control del presupuesto de tipo legislativo lo ejerce la entidad de la Fiscalización Superior de la Federación, órgano técnico, apoya a la Cámara de Diputados para revisar cuenta pública. Desde el 1 de enero del 2000, la Contraloría Mayor de Hacienda desapareció para dar paso a la entidad cuyo titular hasta el 31 de diciembre del 2001 será el Contador Mayor de Hacienda. Puede ser ratificado hasta completar los 8 años a que se refiere el artículo 79 constitucional. Gracias por su atención, que todos estén bien.